Y ahora sí. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un grato presentarles mi avance de tesis con resultados titulado Factores asociados a recurrencias asintomáticas por infección de Plasmodium vivax luego del tratamiento cura radical en comunidades de la Amazonía peruana. Para los que no me conocen, me llamo Carolina Yabanto Álvarez y mis asesores son el doctor Christopher Delgado Rato y el doctor Jorge Rodríguez Bailón. Bueno, el contenido primero tendrá una parte que es el problema, luego la metodología y finalmente los resultados y su discusión. El problema. En el Perú, bueno, esto sí es bastante clásico, pero durante el año 2020, el 80% de los casos que se presentaron fueron por Plasmodium vivax y más del 86% se centraron en el departamento de Loreto. Y a lo largo de los años podemos ver que estos son dos patrones que se vienen cumpliendo, acompañado de que se han habido episodios o periodos de tiempo en el cual han habido disminución y aumento de casos. Uno de estos y el más importante fue después del programa PAMAFRO, que se dio durante los años, esta disminución se dio durante los años 2008 al 2011, y debido a una falta de continuidad en las estrategias de eliminación, hubo de nuevo un repunte de casos, a lo que después vino el plan Malaria Cero para poder poner frente a esta situación de la malaria. Este plan Malaria Cero consta de 3 fases. La primera fase es la reducción de la malaria clínica, que tiene como objetivo reducir hasta el 90%. Luego la segunda fase es la reducción de la malaria sintomática y submicroscópica, que tiene como objetivo reducir hasta el 99%. Y la última fase, que es la más larga, es la eliminación de la malaria residual y con ella la eliminación total de la malaria en el Perú. Y sentándonos actualmente en la segunda fase, que es la reducción de la malaria, justamente cuando estamos en estos casos de infecciones asintomáticas y submicroscópicas. Una infección asintomática por Plasmodium vivax es importante debido a que puede tener 2 vías. Una vía es que se presenten los síntomas y que el paciente acuda a un centro de salud, se haga un diagnóstico que mayormente es por microscopía, un tratamiento y se bloquee la transmisión con eliminación del parásito. Sin embargo, hay otra ruta que son las infecciones asintomáticas. Estas normalmente se presentan en una baja parasitemia y las vuelven además submicroscópicas porque no se pueden detectar por microscopía. Entonces, esto está creando que el paciente no vaya al hospital o que no sea detectable. Entonces, se crea un reservorio silencioso. Debido a la biología del parásito, pues el Plasmodium vivax tiende a producir de manera continua y rápida gametocitos. Entonces, si esto se está dando, a pesar de que sean asintomáticas y su baja parasitemia, puede estar promoviendo al final que la transmisión sí se llegue a dar, viendo una infección de un gametocito infeccioso a un nuevo vector. En estudios con búsqueda activa de casos, se han detectado que estas infecciones asintomáticas representan el 60 al 90% de casos totales detectados. Aquí están algunos de los estudios que se hicieron en el cual saqué esta información. Además de esto, se suma el desarrollo de recurrencias asintomáticas. Para Plasmodium vivax específicamente puede darse también por relapsos, además de recrudescencias y por reinfecciones. Normalmente, esto no es el objetivo del proyecto, pero para poder detectar qué tipo de recurrencia es actualmente muy complicado y ha habido técnicas de modelos matemáticos predictores o también un secuenciamiento profundo en el cual han venido desarrollando el poder diferenciar este tipo de recurrencias. Normalmente en un escenario en el cual el tratamiento se dé y se cumple bien y además es efectivo, los casos de recrudescencias y relapsos se disminuyen o no se deberían de dar, pero en una realidad esto no es tan cierto.
especialmente en los relapsos, ¿no? Que para Plasmodium vivax es bien complicado detectar porque se alojan a través del hígado como hipnozoitos. Y esto podría darse un nuevo episodio, ya sea una semana, meses, hasta años. Para ello se implantó el tratamiento cura radical, que consta de cloroquina y primaquina. Justamente la primaquina, que tiene un poder efecto hipnozoticida, que mata los hipnozoitos en hígado. Y la cloroquina, que ataca el nivel de merocitos en sangre. Un tratamiento que en total son de 7 días. Además de esto, ha habido ya estudios en otras partes del mundo en el cual han venido viendo qué factores podrían estar asociados a estas recurrencias, a las recurrencias en general, por Plasmodium vivax. Y hay algunos factores que están asociados al parásito o también al hospedero y su medio. Factores como presencia de gametocitos, infecciones mixtas con Plasmodium falciparum o previas, también densidad parasitarias altas, etnicidad, edad, focalizándose principalmente en menores, hematocrito bajo, sexo, tratamiento previo e incluso características sociodemográficas como la educación y las actividades económicas. Ahí están algunos de los artículos en el cual se han venido estudiando estos factores asociados a recurrencias en general. Como antecedente a las áreas de estudio en el cual se va a enfocar mi trabajo, se ha venido habiendo estudios genéticos en el cual se ha evaluado una variación en la distribución de los haplotipos que puede ser temporal, que ha habido cambio de año a año en esta distribución. Además, también se ha visto que ha habido una diferencia por área de estudio en los haplotipos individuales. Entonces, hay una diferenciación a nivel genético entre estas áreas. Además, ha habido un estudio de recurrencias en el cual se ha visto que se han registrado hasta 11 recurrencias múltiples, especialmente en áreas aisladas y más rurales. Entonces, como sumando toda la problemática, hay actualmente no se ha evaluado qué posibles factores podrían estar asociados a recurrencias asintomáticas en nuestra región. Por ello, mi pregunta de investigación es, ¿existen factores del parásito y características demográficas del hospedero asociados a recurrencias asintomáticas de Plasmodium vivax luego del tratamiento cura radical en las comunidades amazónicas en la región de Loreto? Mi hipótesis es que la presencia de gametocitos, la edad, el sexo del individuo, la localidad y el genotipo están asociados a presentar al menos una recurrencia sintomática en pacientes infectados por Plasmodium vivax y que hayan completado el tratamiento cura radical. Para ello, mis objetivos específicos son: 1. Caracterizar las recurrencias comparándolas con la primera infección según presencia de síntomas. 2. Evaluar los cambios en la evolución de la presencia de síntomas entre las recurrencias de cada paciente a través del tiempo. 3. Realizar la evaluación de los factores relacionados al parásito y el hospedero que están asociados a través del tiempo y las recurrencias asintomáticas y sintomáticas. 4. Comparar el porcentaje de riesgo en el desarrollo de al menos una recurrencia sintomática según el estatus de detección, complejidad de genética de la infección y densidad parasitaria. Y 5. Analizar la complejidad de infección y evaluar la diversidad genética intrahospedera de los pacientes que sufrieron episodios de recurrencia. La metodología. El sitio de estudio constó de 29 comunidades pertenecientes en general al distrito de San Juan. Estos los categoricé en 4 áreas, dependiendo. Primero el área 1, que es la parte de naranja, con comunidades que se encuentran de 3 a 7 kilómetros al noroeste de la ciudad y que solo se puede acceder a ellos mediante el río Nanay. Luego está el área 2, que son comunidades periféricas a la ciudad de Iquitos, y son las comunidades más urbanas. Luego está el área 3, que son las comunidades a lo largo de la carretera Iquitos-Nauta.
y el área 4, que son comunidades situadas a 21 kilómetros al suroeste de la ciudad y de 2 a 9 kilómetros de la carretera Iquitos-Nauta, por el cual también se puede acceder mediante el río Itaia, que son estas áreas de plomo. Las características de las comunidades en general son comunidades que sus casas son hechas de madera, algunas se encuentran situadas juntas, próximas, y otras bastante separadas. Además, se caracterizan porque tienen siempre estanques o pozos de agua cercanos. Son comunidades normalmente pobladas con personas mestizas y que tienen normalmente recursos económicos bajos. Además, no son comunidades que cuenten en todas con luz. Y su economía se basa principalmente en la agricultura, la pesca y en pequeñas actividades comerciales. Más o menos para ver el diseño de estudio de mi tesis, en ese tiempo se evaluaron dos tipos de cohortes. Uno de ellos fue corte P-Vivax. Corte P-Vivax se adquirió a partir de individuos que iban a la posta de salud Pau Gil, y ahí se seleccionaron 302 individuos de manera voluntaria. A estos 302 individuos se le aplicó el tratamiento con el radical, que fueron de 7 días. Durante una semana el seguimiento fue diario con el tratamiento, y luego fue por el primer mes a nivel mensual, y luego se hizo un seguimiento a nivel semanal, diré, y luego se hizo un seguimiento mensual por 24 meses. Para el diagnóstico que se hizo durante los seguimientos se hizo mediante microscopía y PCR, en el cual los casos sintomáticos se detectaron por ambos métodos y los asintomáticos solo por PCR. Estudios previos se realizaron estos siguientes análisis. Se hizo un genotipado con 14 microsatélites neutrales, luego a las insuficiencias iniciales y también a las recurrencias. Luego también se hizo un análisis de genética de poblaciones donde se evaluó diversidad genética, MOI, estructuración poblacional, movilización y networks. También se hizo un estudio de origen de recurrencias en el cual se evaluó el MDI, el índice de máxima disimilitud. Para este estudio se va a aplicar los siguientes análisis estadísticos. Uno son las pruebas de asociación, el test de Fisher y de Wilkinson para las variables categóricas de Fisher y para las variables continuas de Wilkinson. Después se hará un análisis de riesgo y supervivencia con curvas de Nelson-Iden y curvas de Kaplan-Meier. Luego se hará un análisis de factores asociados, en el cual se evaluará primero el modelo de regresión de Cox Proportional Hazard, ajustado a un variable multivariable para las últimas recurrencias que voy a evaluar, y también el modelo de regresión de Cox Counting Process, ajustado a un variable multivariable para el estudio de recurrencias, que se evalúa también con el factor del tiempo. Y otro análisis que voy a hacer es el índice de densidad, en el cual voy a evaluar diferentes escenarios según cambio de presencia de síntomas, asintomáticos y asintomáticos, según cambios de multiplicidad de infección, de monoclonal a policlonal, y según cambio de variabilidad genética de homóloga a heteróloga. Esta tasa de incidencia se halla mediante esta fórmula. Ahora sí, los resultados. Primero hizo me evalué las características basales de la población con los datos que contaba y sus infecciones recurrentes. Según área de estudio, se evaluó el sexo, la edad y los síntomas. No se encontró una diferencia significativa entre los grupos. Sin embargo, cabe decir que a nivel de sexo hubo una distribución proporcional tanto para hombres y mujeres. En edad, en general, hubo una población menor de 15 años mayor que mayor. Y presencia de síntomas hubo en su mayoría para el día 0, infección inicial, fueron en más grandes proporciones, son más altos porcentajes sintomáticas que asintomáticas. El 34% de los individuos, que es un total de 104 individuos, no presentaron recurrencias. Nosotros, el otro porcentaje sí, que fueron 198. Caracterización de las infecciones iniciales y las recurrencias según presencia de síntomas. Hice una evaluación según presencia de síntomas para el día 0 o el día de infección inicial en comparación con las recurrencias. A nivel de la densidad parasitaria, para el día 0
es donde se encontraron el grupo de densidad parasitarias más altas. Y en mayor caso, en mayor número, estas fueron sintomáticas. Para las recurrencias, el mayor grupo de densidad parasitaria fue de 10, bueno, dice de 10 a 1000 parásitos por microlitro. Hubieron muy pocos casos en el cual se encontraron densidades que fueron mayores a 5000 parásitos por microlitro. Luego, según presencia de gametocitos, también se evaluó para el día 0 y para las recurrencias. Para el día 0 fueron los casos donde más se encontraron presencia de gametocitos, que fueron los de aquí, positivos, y que en su mayoría eran sintomáticos, amarillos. En cambio, para las recurrencias solamente hubo 52 casos donde se encontró, 52 recurrencias donde se encontraron gametocitos, y en su mayoría también eran sintomáticos. El estatus de detección, si fueron microscópicos o submicroscópicos, también se evaluó para el día 0 y para las recurrencias. Como se ve aquí, para el día 0, casi en su mayoría, en su totalidad, los casos evaluados, 202 casos evaluados fueron patentes o microscópicos. Solamente hubo un caso en el cual fue subpatente y encima fue asintomático. En cambio, para las recurrencias esto cambió, ya que hubo un mayor número de casos de recurrencias, el cual fueron submicroscópicos. Y estos en su mayoría también eran asintomáticos. También se evaluó la multiplicidad de infección y variabilidad genética. La multiplicidad de infección para el día 0 y las recurrencias, y la variabilidad genética solo en comparación en las recurrencias. Aquí no hubo una diferencia significativa entre los grupos. Sin embargo, sí se puede observar que hubo un mayor número de casos, tanto para las recurrencias como para la infección inicial de infecciones clonales o monoclonales, y una menos para los policlonales. Además que para la infección inicial, la mayoría de estas fueron sintomáticas. Para la diversidad genética, también se puede ver que en su mayoría de los casos estos fueron heterólogos y también fueron asintomáticos. Por último, se registraron en total 609 recurrencias. Las recurrencias asintomáticas tenían las proporciones más altas. Y sí, hubo también casos donde solo se obtuvo una sola recurrencia, pero en general, tanto para de más de una, o si hubo una de 2 a 5 o más de 6, en general estas eran asintomáticas. También hice una pequeña evaluación por área de estudio. No hubo diferencias, lo hice a nivel de todas las recurrencias, también lo evalué para la primera y para la última. No hubo una diferencia significativa en estos dos casos. Sin embargo, sí se puede ver que la proporción cambia para el área 2, en el cual para la primera recurrencia fue de 3 a 1 los episodios sintomáticos, y luego cambian de 1 a 2.1 los episodios asintomáticos. En general, para todas las recurrencias, la proporción más alta la tuvo A1, donde se encontró más recurrencias asintomáticas, y la más baja fue en A2, donde se encontró solo, de 1 a 1.3 entre recurrencias sintomáticas y asintomáticas. También es importante mencionar que fueron justamente en estas áreas las más aisladas, que fue A1 y A4, donde se encontraron hasta 10 recurrencias. Episodios de recurrencias por individuo. Luego se evaluó la evolución de la presencia de síntomas en las infecciones recurrentes por Plasmodium vivax. Aquí se ve a grosso modo un line time en el cual se ve la evaluación del cambio de la presencia de síntomas a través del tiempo. Se puede ver cómo del 2008 al 2010 estas proporciones cambian o se invierten, siendo para el 2008 en un principio la mayoría asintomáticas, mayormente porque estos se dieron las infecciones iniciales, y la mayoría de infecciones iniciales, como ya se vio, han sido sintomáticas. Luego para el 2009 y 2010 esto cambia, siendo las recurrencias que se registraron mayormente asintomáticas. Dentro del line time, a grosso modo se puede ver diferentes escenarios.
en el cual hay evoluciones donde no hubo cambios, las recurrencias se mantenieron siendo en un caso, por ejemplo, sintomáticas o solo sintomáticas, o hubo individuos donde tuvieron cambios de azul a mostaza. Entonces hubo cambios entre recurrencias sintomáticas, asintomáticas, sintomáticas, asintomáticas. Para ello, se evaluó la evolución de la presencia de síntomas en tres escenarios en general. El primer escenario describe un cambio de una infección sintomática a asintomática. El segundo escenario se ve un cambio de una evolución de una infección asintomática a asintomática. Y el tercer escenario es un escenario mixto de evoluciones, ya sea de sintomática, 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 sintomática. Entonces, lo que se puede ver en número de casos aquí es que para el primer escenario se vio 69 casos, para el segundo 16 y para el tercer escenario 52 casos, teniendo el mayor índice de densidad el primer escenario, que fue 32.5 nuevos casos por persona año. En general, existe una mayor tendencia entre los episodios recurrentes a ser asintomáticos. Hay una alta incidencia de individuos que sufren cambios mixtos entre sus episodios además de esto. Luego quise evaluar el tiempo en el cual se dan estos cambios, o el análisis de supervivencia de cambios según presencia de síntomas, tanto para si cambia de sintomático a asintomático como de asintomático a asintomático. Se puede ver aquí que la mediana de tiempo para el primer escenario fue de 375 días y para el segundo escenario fue de 380 días. La diferencia entre la mediana de tiempo no es tanta. Sin embargo, lo que sí podemos ver fue que estos tipos de cambios de sintomático a sintomático se dieron a partir de los 90 días. En cambio, para el otro tipo de cambio que fue de asintomático a sintomático se dio recién a partir de los 150 días. Para los 180 días de evaluación, el 85% de los casos aún permanecían libres de cambio, de sintomático a sintomático. En cambio, para los cambios de asintomático a sintomático, el 75% de los casos todavía permanecía libre. Entonces, estos cambios se dieron mucho más antes en el tiempo. A pesar de que estos casos fueron pocos, fueron solo 17, se fueron dando a través de los 2 años de estudio. Entonces, no se dieron ni al principio ni al final, sino se estuvieron dando a lo largo de todo el tiempo. También se evaluó un análisis de riesgo según presencia de síntomas, tanto para todas las infecciones como para el desarrollo de las últimas infecciones recurrentes. Entonces, aquí se vio solo una diferencia significativa para el primer grupo, donde se puede ver que existe un mayor riesgo en el tiempo a que la infección sea asintomática. Como se puede ver aquí, para el grupo de las sintomáticas, para los 30 días se dio un 3%. Para el 90 días se dio un 14%. Para los 180 días se dio un 35% de los casos. Y la mediana de tiempo fue a los 292 días. En cambio, para que se den los casos asintomáticos, las recurrencias asintomáticas, a los 30 días recién se dieron 2, a los 90 días el 4.5% y a los 180 días solo el 20%, teniendo una mediana de tiempo recién a los 392 días. Entonces, según el tiempo hay un mayor riesgo que la recurrencia sea antes sintomática. Evaluación de los factores asociados a recurrencias asintomáticas y sintomáticas. Hice primero el análisis univariable de los factores asociados, en el cual evalué tanto las recurrencias sintomáticas como asintomáticas según los factores que yo contaba en mi dato. Se evaluó estatus de detección, multiplicidad de infección, la variabilidad genética, el sexo, la edad, el área de estudio y el año de aparición. Para ambos grupos de infecciones se evaluaron asociados la variabilidad genética, pertenecer al área 4 y los años de aparición. A nivel de solo las recurrencias asintomáticas, se encontró asociación con la multiplicidad de infección y pertenecer a 2. Luego se hizo el análisis multivariable, tanto para todas las recurrencias, según el modelo COX-CP, como para solo las últimas recurrencias según el modelo COX-PH.
Y aquí se puede ver que al final se puede ver cómo es que a nivel de las recurrencias asintomáticas, los factores asociados fueron uno, pertenecer al área A2, comunidades urbanas. También puede ser homólogo con la infección inicial. También aparecer en el año 2008. Y a nivel de, en general, fue también pertenecer al área 1 con las comunidades aisladas. Luego se hizo una evaluación de riesgo acumulado de los factores asociados en las recurrencias asintomáticas. Según estos factores ya evaluados, se hizo un análisis de riesgo para todas y para las últimas recurrencias. A nivel del estatus de detección, no se encontró una diferencia significativa entre las curvas de riesgo. Para la multiplicidad de infección, se encontró que para todas las recurrencias sí hubo una diferencia significativa, que existe habiendo un mayor riesgo en el tiempo a que las recurrencias asintomáticas sean monoclonales. Tiene una medida de tiempo a los 420 días en comparación a las policlonales que fue a los 408 días. También se evaluó según área de estudio, en el cual para todas las recurrencias existe un mayor riesgo en el tiempo a que las recurrencias asintomáticas se den en A1 y un menor riesgo a que se den en A2 y A4. También se hizo según la variabilidad genética, en el cual para todas las recurrencias y solo para las últimas, para ambos grupos existe un mayor riesgo en el tiempo a que las recurrencias asintomáticas sean homólogas, teniendo, bueno, para el grupo de todas las recurrencias una mediana de tiempo de 322 días y las heterólogas recién a los 487 días. Luego, finalmente se evaluó la evolución genética intrahospedera. Aquí primero se hizo una evaluación de Cox para las últimas recurrencias según los años. Se vio que para el año 2008 hubieron factores asociados como el estatus de diagnóstico, el sexo y el área de estudio. Verde. Luego, para el año 2009 hubo factores asociados a la variabilidad genética, en rojo. Y para el año 2010 no se encontró ningún factor asociado. Entonces, en general, también se vio que las últimas recurrencias se encontraban asociadas a la variabilidad genética y al área de estudio. Esto nos quiere decir que, a pesar de que sean los mismos individuos evaluados, hay factores que fueron cambiando a través del tiempo, que algunos para el año 2008 estuvieron asociados y ya no para el 2009. Y así, como en el caso de estatus de diagnóstico, y en el caso de la variabilidad genética, que se dio principalmente para el año 2009, que se vino asociado. Se comprobó con el análisis de riesgo de multivariable para las últimas recurrencias, en el cual se vio, como ya mencioné, la variabilidad genética para que sea homóloga, el área de estudio A1, la densidad parasitaria que fuera mayor a 5.000 parásitos por microlitro, sexo femenino y el estatus de detección microscópico. En general para el año 2008 y para el año 2009. Además, también se quiso hacer una evaluación de curvas de riesgo para los factores que se vieron asociados. Principalmente se lo hizo a nivel de presencia de síntomas, multiplicidad de infección y variabilidad genética, el cual se puede ver que la presencia de síntomas existe un mayor riesgo en el tiempo a que estas últimas recurrencias sean sintomáticas durante el 2008 y 2009. Para la variabilidad genética también existe un mayor riesgo en el tiempo a que las últimas recurrencias sean homólogas, solo durante el 2009. No hubo una diferencia significativa entre las curvas de riesgo cuando se evaluó la multiplicidad de infección. Para este caso también hice dos timelines, uno midiendo los cambios
para la multiplicidad de infección y para la variabilidad genética. Para la multiplicidad de infección podemos ver que a lo largo de los años las infecciones normalmente fueron en mayor proporción monoclonales. También podemos ver que hubo un montón de casos o escenarios donde los individuos permanecieron con recurrencias monoclonales, cambiaron de ser monoclonal a policlonal o cambiaron de ser policlonales a monoclonales. En la variabilidad genética, de igual manera, aquí solo se evaluó a los episodios recurrentes. Entonces, también se puede ver cómo que a través de los años de evaluación, en su mayoría eran heterólogos. Primero evaluó la multiplicidad de infección, en el cual también se evaluó en 4 escenarios parecidos a lo que se hizo en la presencia de síntomas. Para el primer escenario se evaluó cambios de monoclonal a policlonal, donde se obtuvo 26 casos con una densidad de incidencia de 12.25. Para el segundo escenario se evaluó cambios de policlonal a monoclonal, donde se evaluó en total 33 casos con una densidad de incidencia de 15.24 nuevos casos por persona año. Y el tercer escenario que tuvo estos cambios mixtos de monoclonal a policlonal, en el cual se detectaron 46 casos con una densidad de incidencia de 21.7 nuevos casos por cada persona año. Entonces, existe entre los episodios de recurrencia un alto índice de cambio que permite episodios monoclonales y policlonales entre los individuos, siendo estos en su mayoría. También hice una evaluación parecida, pero para la variabilidad genética, en el cual incluyó otros nuevos escenarios. Un primer escenario en el cual la recurrencia continúa siendo homóloga durante todos sus episodios. Luego, otro escenario donde los episodios se mantienen siendo heterólogos. Luego, un tercer escenario donde cambia un episodio recurrente de ser homólogo a heterólogo. Luego, un cuarto escenario donde cambia la infección recurrente de ser heteróloga a homóloga. Y por último, el escenario mixto donde hubo cambios homólogos, heterólogos, homólogos. Para ello, para el primer escenario, donde permanecieron siendo todos homólogos, se detectaron 9 casos, con una densidad de incidencia de 4.24 nuevos casos por persona año. Para el segundo escenario, donde permanecieron siendo heterólogos, se encontraron 60 casos, en el cual con una incidencia de 28.26 nuevos casos por persona año. Para el tercer escenario, donde cambia de ser homólogo a heterólogo, se encontraron 29 casos, con una incidencia de 16.01. Para el cuarto escenario, donde cambian de ser heterólogos a homólogos, solo se encontraron 7 casos, con una densidad de incidencia de 3.3. Y el último escenario, donde hubo los cambios mixtos, se encontró 18 casos, donde hubo una densidad de incidencia de 8.5 nuevos casos por persona año. En general, existe una tendencia a que los episodios recurrentes permanezcan o cambien a ser heterólogos con la infección inicial. Para ello también se hizo una evaluación de Kaplan-Meier, en el cual se ve el tiempo medio de cambio, para que cambie de homólogo a heterólogo o de heterólogo a homólogo. De homólogo a heterólogo fue a los 464 días todavía. En cambio, para que sea de heterólogo a homólogo fue antes, a los 314 días. Bueno, como conclusiones, las infecciones iniciales se presentaron casi un 100% como patentes, sin embargo, un 31% eran infecciones asintomáticas, solo en los patentes. 2. Las recurrencias asintomáticas tienden a desarrollarse después de los episodios sintomáticos, presentando un menor riesgo en el tiempo. Sin embargo, existe un alto índice de recambio a hacer recurrencias asintomáticas. Existen factores que solo están asociados a las infecciones asintomáticas, como la geografía, el año y la variabilidad genética. En el tiempo, existen factores que se han ido asociando a las recurrencias a través de los años de seguimiento. Y 5. La variabilidad genética presenta una tendencia a permanecer y cambiar a ser heterólogas con la primera infección, a pesar de ser en su mayoría recurrencias monoclonales. Eso sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Esta es una primera presentación, así que aún se está evaluando una discusión para los resultados que han ido obteniendo.
Si tienen alguna duda, comentario o alguna Gracias, pregunta. Caro. Sé de primera mano cuánto has trabajado en tus resultados. Así que bueno, felicitaciones. Jenny. Karen, ¿tú tienes los criterios de inclusión de estas personas? ¿Cómo fueron incluidas al estudio? Sí, encontré un documento donde, ay, se me dejó de compartir, donde sí mencionaban los criterios de inclusión y también los criterios de exclusión. Porque aquí justo está Freddy Álava, él fue el coordinador del trabajo de campo de este estudio. Entonces, de lo que yo recuerdo, se enrolaban personas sintomáticas y por lo tanto es lógico que sean patentes, ¿no? Entonces no entiendo por qué hay esa asociación. Cuando, en tu conclusión, que dices el 100% fueron patentes, algo así. ¿Sí? Sí, O sea, de lo que yo hubo recuerdo, solo el un criterio de caso. inclusión era que estén infectados, ¿no? Y bueno, otros criterios por ahí. ¿No tienes el protocolo? En teoría deberías tener el protocolo original de este estudio. Sí, sí cuento con el caso. Sí, pues eso fueron, o sea, sí, fue casi en un 100%, todos eran patentes. Es que ese era el criterio de inclusión, pues. Bueno, ahí está Freddy, justo Freddy, a ver, comenta. Diony, buenos días con todos. Sí, en este estudio es muy cierto que prácticamente hemos captado pacientes patentes. Más bien, a mí también me gustaría saber cuáles fueron los criterios para considerar sintomáticos y asintomáticos. En un primer inicio, inclusive hasta la actualidad, en varios proyectos que hemos trabajado, el término asintomático todavía es un término que no está bien acotado para poder definir bien un asintomático, porque en muchas oportunidades hemos encontrado pacientes que se les tomaba lámina y salían positivo, algunos, la mayoría baja densidad, y no tenían síntomas, ¿no? Pero retornando al tercer o cuarto día, en alguna oportunidad el paciente ya refería que sí tenían síntomas. Existía un proyecto, un protocolo que se trabajó en la cual tomábamos lámina al séptimo y salían positivo. Se le consideraba una visita al séptimo día y en el séptimo día cuando nos íbamos nos dijeron que hace 2 días atrás ya estaba con síntomas y ya tomaba tratamiento. A veces llegamos cuando ya tomaban tratamiento. Entonces, realmente aquí en lo que estoy viendo, los criterios para considerar asintomático no lo tengo claro. Sí, porque es como bien dices, en este momento no se sabía de la existencia de sintomático. O sea, de lo que yo recuerdo, el estudio era tener una cohorte de pacientes, ¿no? Positivos a VIVAX, a los cuales se les daba el tratamiento de cura radical y se les hacía seguimiento. Sí. En este estudio este es el estudio con Verónica, ¿no? Este Y es el se de tomaron Verónica Soto, Freddy, sí. Sí, claro. Bueno, en este caso hemos tenido, pues, sí, ahora recuerdo, 300 pacientes ha sido la meta enrolar para una corte, para un seguimiento de 2 años con cura radical prima química. Sí, lo que yo consideré fue la presencia de fiebre. Okay. Para las primeras infecciones de cero, sí hubo casos en el cual no presentaron fiebre. Entonces, por eso, aunque todos eran patentes, por eso es que yo consideré que no todos eran sintomáticos, porque no presentaban Pero es fiebre. que no solamente es fiebre, hay otros síntomas, Carolina. Una pregunta, Carolina. ¿Los recurrentes estás considerando todos aquellos que volvieron a enfermarse? Sí. Indistintamente el tiempo, ¿no? O sea, si se enfermaron al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, no hay problema. No tomaste un criterio ahí.
Sí, para las evaluaciones de Cox y de Kaplan-Meier sí se toma el tiempo en el cual aparecieron los episodios. Ok. Sí. Es porque, bueno, un poquito yo no recuerdo bien el protocolo, porque con Verónica, cuando hicimos esto, teníamos un factor de análisis que eran las recidivas, ¿no? Los pacientes que antes de los 28 días de tratamiento volvían a tener malaria. Y bueno, y ahí en este caso nos consideramos como falla terapéutica, ¿no? Entonces, pacientes tenían que ser analizados diferente y volver a dar tratamiento. Inclusive la norma técnica del Ministerio de Salud habla pues sobre las recidivas y las reinfecciones. La reinfección es cuando de los 28 días para adelante, si ya tuvieron, ya es una reinfección. Pero cuando teníamos pacientes con menos de 28 días, nuevamente con malaria, entonces en este caso eh, se les consideraba una falla terapéutica. O en todo caso, esto estaba sujeto pues al análisis, porque queríamos saber si que realmente la primaquina está haciendo su efecto real. ¿Has tenido algún punto para analizar ese factor de pacientes que hayan tenido recidivas antes de los 28 días? No, porque no quise dividirlo si fueron el tipo de recurrencias. Simplemente los agrupé todos como episodios recurrentes. Pero es que como Porque dice Freddy, los que tuvieron recurrencia antes de los 28 días se les volvió a dar tratamiento. ¿No, Freddy? Sí, confirma, por favor. Sí, estos pacientes que tuvieron, yo no recuerdo realmente cuántos, que creo que fueron pocos, pacientes que a los 22 días, 23 días tenían malaria otra vez. Y en este caso era reportado pues como falla terapéutica. Entonces teníamos que darle tratamiento nuevamente y con primaquina 0.75. Tengo una pregunta, ¿pero eso lo indica Caro en la base de datos? no. Debería estar. Porque si no está en la base que te pasaron, no sé, es difícil poder ver eso en los datos. Y por el tema de tratamiento no, porque al final eso lo manejaba el ministerio, eso no era parte del protocolo. Simplemente que me refería al tema de análisis cuando salían pacientes realmente porque tratábamos de tener dos grupos, pacientes reinfección, recidivas bueno, y punto de inicio que son infectados, ¿no? Ujú. Ok, ¿hay alguna otra pregunta, comentario, duda? Ah, Roberto. Sí, gracias, Estefano, por el pase. Bueno, en verdad hay muchos ratos de la exposición donde me he perdido, porque considero de que tiene mucha información en el trabajo, ¿sí? Y muchos objetivos específicos. No sé si hay manera de reducir la información que sea lo más importante o relevante para responder a su pregunta de investigación, porque veo que está incluyendo también la parte genética del parásito, ¿no? Entonces hay partes en las cuales me he perdido. Quería sacar una conclusión rápida de lo que se veía, pero creo que hay mucha data muchos los tengo que depurar, que creo que no son tan relevantes para para responder eh, tu pregunta de investigación, ¿no? En todo caso, como estaban comentando antes, si bien es cierto, hay mucha, con respecto al tiempo de la recurrencia, porque no sabemos de una recurrencia de acá a 7, 8 meses, no se sabe la historia previa del paciente, quizás porque de repente no hay esa data, puede ser un factor que pueda confundir realmente o poder explicar por qué se deben esas recurrencias.
Bueno, entonces considero que todavía hay que tener mucho cuidado cuando se hacen ese tipo de análisis o recurrencias, ¿no? Sobre todo factores de recurrencia. ¿Y cuál sería, en todo caso, lo más relevante o lo más importante o el aporte de tu tesis para, o tu trabajo para o sea, para luchar contra la malaria, ¿no? ¿Cuál sería lo más relevante? Bueno, gracias, Robertson. Yo considero más importante de mi trabajo es el poder ver y analizar cómo es que estos episodios recurrentes, a pesar de que no se tiene información de su origen, porque es un poco complicado y hay muchos factores que están involucrados, si es una reinfección o si es una recrudescencia o si es no se puede evaluar, se puede más o menos ver que estas poblaciones están teniendo un cambio a nivel de sus recurrencias y que aunque no son detectables porque muchas veces son microscópicas o son asintomáticas, se está dando una variabilidad en el tiempo, ya sea a nivel de los síntomas o a nivel de los factores genéticos. Y que esto se podría un poco asociar a lo que se ve ahora, que también hay muchos casos de sintomáticos y de submicroscópicos, y que justamente va con el segundo objetivo de una fase de plan malaria cero. Más o menos ver que a pesar de que sean incluso monoclonales o clonales, hay una variabilidad, como ya se vio en estudios previos con la data, tanto a nivel de fenotipos, de haplogrupos, y que también puede estar variando a nivel de los síntomas. Que las recurrencias asintomáticas no permanecen siendo asintomáticas, sino que cambian, y pueden, como dijo Freddy, presentarse después asintomáticas, sintomáticas. Entonces, mi objetivo más o menos era presentar una información científicas acerca de que esto esté pasando y que no. Y que, claro, se puede ver, yo sé que se puede ver a nivel de la experiencia y de cómo se van dando los casos a nivel clínico, pero más o menos una evaluación estadística de lo que está dándose, de lo que se dio en ese tiempo. Ok, gracias, Caro. Jason. Jason, no te escuchamos. O no estás ahí. ¿Ustedes lo escuchan? No, no se escucha. También había la mano de Katy, en todo caso, mientras Jason corrige lo de su micrófono. Había una pregunta. ¿Katy había levantado la mano? Sí, bueno, pero era para decirle más o menos lo mismo que dijo Robertson, que de verdad yo también me he confundido porque no hay algunos análisis que seguro son informativos, pero que no entendí muy bien qué tenían que ver con los objetivos que ella planteaba y que algunos también parecían que redundaban dándonos más o menos la misma información, pero desde diferentes análisis. Entonces, como los has pasado algunos tan rápido, no, es como dice Robertson, no entendí cuál era la conclusión realmente de cada análisis, ¿no? Y cómo sumaba para responder tu pregunta. Entonces eso hay que editarlo, creo, un poco, para que sea más claro, ¿no? Y también, bueno, como también como mencionaron, ¿cuál es la relevancia de estudiar lo que pasó en el 2008, ¿no? Ahorita. ¿Por qué es importante saber eso? ¿No? Bueno, sí, más o menos parecido a lo que mencioné. En ese tiempo también hubo una disminución de casos. Entonces, sé que en ese tiempo la situación es distinta, pero más o menos justo son estos casos asintomáticos y submicroscópicos parte del problema, ¿no? De detección
y de tratamiento y bueno, de seguimiento de las personas con malaria en Iquitos. Entonces, SENA tenía un trabajo retrospectivo en el cual un escenario no igual, pero con algunas características similares, en el cual se puede ver que sí hubo estos cambios, que sí ha habido esta dinámica. Entonces, se puede un poco ver que esto también se puede estar dando ahora, que también ha habido una disminución en el número de casos. Yo sé que es un poco complicado tratar de encontrar debido al tiempo que ya ha pasado con la data que tengo. Es bastante, es del 2008. Jason escribió su pregunta, dijo, ¿cuál fue el criterio para clasificar las infecciones como heterólogos u homólogos? Ya, se hizo a través del análisis de máxima disimilitud, en la cual se vio el número de haplotipos cuando hubo, era según la infección inicial. Si era, era según la infección inicial, según la infección inicial, cómo presentaban sus haplotipos, entonces estas también eran iguales, eran homólogas. Si había la diferencia al menos de uno, ya se consideraba, de uno o dos, ya se consideraba heterólogo. Este es el criterio que ella contaba en la base. No es un análisis que yo realicé. Bueno. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Hola, Sí. Freddy Álava. No, concuerdo con lo que también comentó Robertson. Realmente para el tiempo que pasó y querer mostrar tanta información, muchas veces vamos a caer en el hecho de no dejarnos entender, ¿no? O no transmitir lo que queremos, lo que quisiéramos concluir. Pero algo importante que yo quisiera de repente sugerirle, quería sugerirle, es en el tema de recurrencias. Si queremos aportar, como mencionó Robertson, queremos aportar con nuestro trabajo algo en malaria, el tema de recurrencia realmente es un punto muy crítico para poder determinar por qué estos pacientes se enferman con frecuencia. Nos ha pasado en varias comunidades que cuando hacíamos una encuesta en investigación teníamos pacientes que tenían en el año 5 o 6 veces enfermedad de malaria, ¿no? Y como ella tiene 4 zonas de trabajo, creo que son sí, 4 zonas de trabajo. Hubo 4 zonas de trabajo, yo recuerdo muy bien. Cada zona, ya, desde esta recurrencia, hay muchos pacientes que por el área donde viven, definitivamente algunos presentan más recurrencias que otras. Si ella analiza, si analizan los datos, va a darse cuenta que probablemente los pacientes que están más en la carretera o más hacia zonas de riesgo son los que tienen más recurrencia que los que están cerca de la ciudad, como por la parte, como el grupo 2, creo es eso, que está por Porvenir, Pampa Chica, esa zona, que es una zona casi de muy bajo riesgo de transmisión de malaria, que normalmente la mayoría son casos importados, podríamos decirlo, porque viajan por el río y vienen a vivir allí, que a comparación de Lupuna o lugares que son netamente endémicos y los pacientes, las personas viven en esas comunidades, por lo tanto, la recurrencia es mayor en ellos y ahí uno puede concluir cuáles son los factores por los cuales la recurrencia es más alta en algunas comunidades y eso implica pues el tiempo en que se ha hecho el estudio porque el escenario epidemiológico es diferente para cada año, el área donde viven, si son zonas endémicas de alto o mediano riesgo bajo, y inclusive habían datos a qué actividades normalmente se dedican ellos.
de repente enfocándolo eso y analizando con los datos moleculares que hizo, sería de mayor utilidad para poder concluir que en las comunidades con ciertas características la recurrencia es mayor porque la transmisión se está dando o es menor, no sé, ¿no? Y eso yo creo que podría considerarse tal vez en su análisis. Gracias, Sí, Fred. Caroline, sería bueno que cualquier duda o pregunta respecto al trabajo de campo te contactes con Freddy, porque Freddy fue el coordinador de este estudio, estuve desde el inicio hasta el final. Entonces, porque una cosa es recibir una base de datos y lo que te cuenten, pero otra cosa es hablar con la persona que estuvo directamente involucrada, ¿no? Y que sabe estos detalles que generalmente no se colocan en los protocolos ni en los reportes. Entonces, creo que él te puede ayudar bastante para darte el contexto de ese momento y que te ayude a focalizar un poco lo que nos quieres decir, ¿no? Gracias, doctora. Bueno, gracias a todos, gracias Caro. Bueno, espero que tengan un buen fin de semana y supongo que nos vemos la otra semana. Ok, gracias. Estefano, déjame por favor, host